Esperanza da esperanza a Dolores. Ficción narrativa para explicar el jubileo. El pasado 30 de abril cumplí con dos asuntos: mi 21º año y, en mi vida íntima, los objetivos fundamentales del jubileo. Las palabras de esperanza resonaron en la pequeña cocina donde su madre, Dolores, servía café con movimientos pausados, medidos. No habían pasado ni 5 minutos desde que se sentaron frente a frente, pero ya pesaba sobre la conversación un aire denso, un choque entre dos visiones del mundo. Dolores la miró con suspicacia, sosteniendo la taza entre las manos. ¿Cuáles son esos objetivos? Esperanza no dudó. El jubileo no es solo un término antiguo ni un rito que repiten los creyentes por costumbre. Es un año de gracia, una oportunidad para deshacerse del peso del pasado, para que las heridas no dicten el futuro. Dolores dejó escapar una risa breve, sin humor. ¿Liberarse? ¿De qué exactamente? Esperanza apoyó los codos en la mesa, con paciencia. De las culpas que nos perseguimos unos a otros. De los errores que creemos imborrables. De las deudas que no son solo económicas, sino emocionales. Dolores se quedó en silencio. No porque estuviera convencida, sino porque algo en las palabras de su hija le resultaba familiar, cercano. Esperanza se inclinó un poco hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar un secreto. Te contaré una historia. Dolores no respondió, pero no desvió la mirada. Un matrimonio. Él, policía judicial. Ella, abogada de quiebras. Ambos prosperaron, pero no por mérito, sino porque aprendieron a moverse en las líneas grises de sus profesiones. La abogada sabía cómo presionar a pequeños empresarios hasta hacerlos renunciar a sus propiedades, sin dejarles opción. El policía, por su parte, entendía mejor que nadie cómo manipular un caso. Si alguien debía ser detenido, pero tenía el dinero suficiente, las pruebas desaparecían. Dolores cruzó los brazos. Parecen sobrevivientes en este mundo. Esperanza la miró con ternura. Parecen condenados, madre. Porque cuando todo lo que has construido se sustenta en la ruina de otros, tarde o temprano, tu propia historia se vuelve insostenible. Dolores sintió que su pulso se aceleraba. La historia tenía demasiado sentido. Demasiada cercanía. Esperanza bajó la voz, como si deseara que cada sílaba quedara grabada. El jubileo es el único lugar donde el perdón ocurre sin merecimiento. No porque lo exijamos, sino porque Dios así lo ha dispuesto. Dolores desvió la mirada. ¿Y cómo se alcanza ese perdón? Esperanza sonrió. Jesucristo es el ejecutor de todo. Y no es un concepto abstracto, es real. La forma más sencilla de acercarse a Dios es hacer el intento. Un Padre Nuestro, un Ave María. Algo pequeño, algo constante. Y cada domingo, madre, trata de ir a la iglesia. No porque el edificio sea importante, sino porque el Evangelio nos encuentra ahí. Dolores escuchaba sin interrumpir. Si un domingo no quieres escuchar a un cura, al menos abre la Biblia al azar y lee algo de alguno de los 4 evangelios. Con paciencia, el perdón de Dios llega claro, sin duda. Dolores apoyó la barbilla en su mano. Tú hablas como si supieras esto por experiencia. Esperanza tomó aire. Porque lo sé. Fui incrédula. Fui rencorosa. Culpar a mis padres era más fácil que aceptar mi propia historia. Pero con oración, con el Evangelio, aprendí. Hizo una pausa, como si guardara un secreto más. Y con 2 travesuras que mi guía espiritual me enseñó. Dolores arqueó una ceja. ¿Travesuras? Esperanza se encogió de hombros con una sonrisa juguetona. Te las diré si haces el esfuerzo. 3 domingos de Evangelio. 15 días de oración. Dolores soltó una risa breve, la primera en mucho tiempo. Eso suena a trato. Esperanza sonrió. Es una invitación. 3 domingos después, Dolores volvió a sentarse en aquella cocina, pero algo había cambiado. Había leído el Evangelio, a veces sin ganas, otras con genuina curiosidad. Había orado, no siempre con fe, pero sí con constancia. Y aunque aún no lo decía en voz alta, algo dentro de ella se había movido. Esperanza la esperaba con la misma sonrisa tranquila. Has cumplido, madre. Dolores, por primera vez, se sintió orgullosa de su propio esfuerzo. Ahora dime, ¿cuáles fueron esas travesuras?
Esperanza se acercó y le susurró al oído. Dolores escuchó y, sin poder evitarlo, soltó una carcajada, infantil, libre, sin la dureza que había acompañado su vida por tanto tiempo. Madre e hija se miraron, seguras de que el perdón sucedería. Seguras de que, de alguna manera inexplicable, algo dentro de ella se había transformado. Dolores suspiró, aún con la sonrisa en los labios. Dime algo, hija, ¿hay una fecha límite? Esperanza le tomó la mano con suavidad. No, madre. Nunca la hay. Aunque el jubileo termina el 6 de enero de 2026. Y en ese instante, ambas supieron que el jubileo no era solo un año en el calendario. Era una oportunidad eterna.